Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Sean todos ustedes bienvenidos a este su espacio de sueños sonoros, en donde como siempre, de la mano de los más grandes de la industria, vamos a descubrir cómo sí podemos vivir de la música. Hoy como siempre con un súper invitado. Él es músico, es profesor de ciencias sociales, también es profesor de música, dirige un coro espectacular. Y bueno, tiene muchos triunfos en su carrera que vamos a ir averiguando durante toda esta entrevista. Bienvenido, Igonel Madrid, a este tu espacio. Hola, mi Pau, muchísimas gracias por la invitación. Realmente, cuando me planteaste el proyecto me pareció tan bonito porque es una oportunidad de también demostrar cómo la música puede ser demostrada en otros escenarios también. En este caso, puedes unirlo con la educación para hacer un proceso un poco más significativo y más bonito para el niño. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, de verdad es un placer tenerte acá, además que le contamos ahí a la audiencia el chisme que somos amigos, más que Sí. aquí más que el tema de que has crecido un montón. Yo he tenido el placer de ver muy de cerca ese crecimiento a través de esta arte tan bonita que es la música y que tú lo has llevado a las aulas. Y eso ha sido un rotundo éxito para tu vida y también pues para tus alumnos, tus niños, que además trabajas desde los más pequeñitos. De prejardín, tengo niños desde 4 años, chiquititos hasta grado quinto, que son 11, 12, los más grandecitos. Entonces estás ahí haciendo una labor muy bonita que es sembrar esto desde muy pequeñitos. Entonces, pues empecemos porque yo quiero saber quién sembró en ti esa semilla o cómo te das cuenta que la música es lo tuyo. Pues bueno, te comento, a mí desde pequeño me gustó mucho la música, sin embargo, por una historia familiar allí, mi mamá conoció a mi papá cuando estaba de gira, él era músico. Y pues como pareja ellos no funcionaron, se separaron y eso ocasionó que mi mamá me mantuviera al margen de la música por muchos años. O sea, yo pequeño demostraba cierto interés por la música, pero no avanzaba más de allí porque ella decía que el verme con un instrumento le recordaba ciertas cosas. Entonces, como que por situaciones personales me mantuvo distante hasta que ya yo fui creciendo y empecé a tomar la iniciativa. Mi primer amor así con la música fue con una banda que fue al colegio y escuché un solo de clarinete. Y obviamente llegué a mi casa pidiendo clarinete. Mi mamá, quiero clarinete, quiero clarinete. Mi mamá, que no. Y bueno, ahí pasó ese momento. Ya después en la adolescencia entré a estudiar en un colegio de fe y alegría, donde, digamos, la parte humana se trabajaba muchísimo y tenía su enfoque también como religioso, musical, tenía ese aspecto. Entonces, a través de esa área, me invitaron a aprender a tocar guitarra para cantar en las misas. Ese fue mi primer acercamiento ya formal a la música. A partir de allí se inició la construcción que quizás en el momento no entendía los pasos. Ya ahorita veo hacia atrás y puedo ver, con razón pasó esto y esto ya. Poco a poco se fue armando el rompecabezas. Bueno, pero ¿cómo es eso que llegas al coro, a la misa, a cantar? Porque siempre le dicen a uno, ay, su voz es bonita. ¿Cómo pasa eso? Yo creerás que cantaba terrible. O sea, el proceso fue enseñarme a tocar guitarra. Y yo, bueno, listo, la guitarra. Nunca me enseñaron a cantar, nunca. O sea, mi voz ya era lo que traía. Ese es el combo y listo, no había más. La parte emocional no la controlaba todavía. Entonces el padre decía el santo. Y yo me quedaba así. Totalmente en blanco, se me olvidaba todo. Nota, letra, o sea, todo. Entonces, en ese proceso fue que inicié como a irme soltando. Lo primero que conocí musicalmente fue la guitarra. Sin embargo, yo cantaba una o dos canciones y ya quedaba difónico, sentía que no podía, no sabía cómo afinar. Tenía ciertas cualidades, pero realmente mi voz era muy básica, muy lo que Dios me dio y ya no había nada más. Más adelante fue que empecé a adquirir ciertas herramientas para manejar la voz y bueno, ya se fue uniendo todo poco a poco. ¿Cómo llegaste a la guitarra?
porque me dices, este es el primer acercamiento Sí. con la guitarra. ¿Cómo llegas? Sí. ¿Ya cuántos años tenías? Estaba como, tenía como unos 15 años más o menos, y estaba en el colegio, y pues yo empecé a participar en un grupo juvenil del colegio, que se llamaba Movimiento Teresiano Apostólico. Eran, como el colegio está dirigido por hermanas teresianas, pues reunían a los jóvenes para hablar de la palabra de Dios, para transmitirnos valores, digamos, como valores para la convivencia y formar un adulto, digamos, con ciertos valores. Sí, Principios. exacto, principios. Entonces, pues empecé a trabajar con niños en ese momento y empecé a como buscar demostrar mis cualidades en liderazgo, algo así. Entonces me dijeron, oye, pero ¿no te gustaría aprender a tocar guitarra? Porque así también puedes trabajar con los niños de una forma más... Y bueno, vamos. Y empecé al principio también era súper difícil porque pues entender que una mano haga una cosa y la otra mano haga otra cosa era complicado. Pero bueno, aprendí la guitarra, pero no sabía qué hacer con ella. O sea, la tenía y en ese caso surgió la misión de animar las misas en el colegio, ¿no? En el colegio, como era de índole religioso, había misas cada cierto tiempo. Entonces, ese constante trabajo, ese constante, digamos, enfrentarse al miedo de tener que, que cantar algo cuando me lo dijeran, pues poco a poco empezó a hacer que me volviera un poco más experimental. Al principio ni siquiera ensayar delante de mi mamá podía. O sea, yo tenía que encerrarme en el cuarto, cerrar todo, pedirle que no entrara, como si fuese a hacer algo malo, pero lo que iba a hacer era ensayar. Sí. Pero decía es que me daba pena que me vieran, me daba pena que me escucharan. Y poco a poco empecé a avanzar en esa parte de la guitarra y surgieron otras cosas, el canto, ya más adelante pues la dirección de coros, y poco a poco ya se fue construyendo lo que Perdiendo soy. el miedo, miren Sí, sí, sí. qué bonito explicar ese proceso. También que un instrumento llega a la vida de uno para superar miedos, enfrentarse a los demás. Hay una profundidad ahí diferente que no es solamente porque voy a hacer este instrumento Ujú. y ya me gusta la música, pero se vuelve un medio también para sacar como esas inseguridades que tenemos de pararnos al frente de los demás y decir yo sé hacer esto y eso no es fácil, y menos en esa edad de la adolescencia. Si supieras, Pau, que yo fui un niño que por mi voz, mi voz siempre fue más aguda de lo que debería ser. Entonces, pequeño, mi voz sonaba muy ligerita y me hacían cierto bullying por cómo hablaba. Aparte, siempre fui como consentido. Entonces, el hecho de aprender a tocar un instrumento me empezó a dar mucho autoestima, empezó a hacer sentir que, oye, tú tienes esto y lo haces bien, puedes avanzar por allí. Poco a poco, yo le cuento ahorita a las personas que me conocen que yo fui un niño introvertido, que no quería, que no hablaba para que no me escucharan y no me molestaran, no me dijeran chistes feos u ofensivos. Y le decía que yo era un niño retraído y no creen. O sea, digo, en el que soy ahora es el opuesto a lo que fui en la adolescencia, y todo eso es gracias a la música. Todo eso que soy ahora es gracias a la música que me dio, digamos, la autoestima para buscar creer que yo puedo hacer algo y luego eso diversificarlo. Pues, o sea, logré esto, quizás también puedo hacer esto, y poco a poco me fue impulsando a intentar cosas nuevas. Porque es que realmente un adolescente con cierta presión social, pues lo que busca es que no lo vean, se en sí misma, se cierra, con tal de sentirse seguro. Sin embargo, la música me empujó no solo a sentirme bien conmigo mismo, sino también a poder pararme en un escenario frente a muchas personas y aún así no sentir el pánico de querer esconderme. Y además empezar a pertenecer a un clan, ¿no? Porque entonces tú haces música y estás con otros que también hacen música y empieza uno a tener su red de apoyo, que ahora lo entendemos así. Antes uno decía, bueno, son mis amigos, se parecen más a lo que yo soy, compartimos el mismo gusto, puede ser la guitarra, puede ser el canto. Entonces esto se vuelve de gran importancia para esa etapa tan crucial en donde se reafirman o se pierden cosas, que es la adolescencia. Sí. Cuéntame tú por qué estudias ciencias sociales. Eso ¿cómo se combina ahí? Si supieras que justo en esta relación con el colegio y el trabajo que tenía con los niños, surgió la posibilidad. La universidad donde yo estudié es la Universidad Católica Andrés Bello. Es Ujú. una universidad sumamente costosa en Venezuela y pues mi familia no tenía los recursos para pagarla. Sin embargo, en este proceso de ir creciendo en la parte de liderazgo, de trabajar con los niños, de la música, pues vieron que tenía, digamos, las potencialidades para ser maestro y me proponen, ¿no quisiera ser maestro? ¿No quisiera estudiar educación? Hay unas becas en esta universidad
donde tienes ciertas condiciones que tienes que cumplir, pero pues puedes entrar y ver, pues probar. Y yo, irónicamente, todavía, aunque había avanzado en muchas cosas, me sentía también un poco inseguro. Y cuando voy a la universidad y veo, en Venezuela se divide en varias áreas en la educación. Está la educación infantil, que es, digamos, como para trabajar con niños de primaria. Educación en ciencias sociales, que es para trabajar en todo lo que es bachillerato. Y otras áreas como inglés, física y matemática. En ese momento en la universidad solo había sociales, física y matemática, primaria y preescolar, nada más. Cuando yo entro al salón de primaria y veo quiénes iban a ser mis compañeros y todo eran niñas. Y decía, me van a decir que yo estudié eso, no, me sentía como incómodo y me daba como pena. Y dije, bueno, estudiemos otra cosa. Preescolar tampoco, no me siento... Mira lo que soy ahora y digo, ay, por Dios, pero si era... O sea, iba a ser lo que soy ahora sin darme cuenta. Sin embargo, en ese momento, por el miedo y la inseguridad de un adolescente, yo entré a la universidad a los 16 años y todavía era pequeño y decía como que, ¿qué puedo hacer? Sin embargo, dije, bueno, sociales. Y en un principio no me gustaba las sociales, en realidad. No era como que... Porque yo tuve experiencia con cómo me enseñaban las ciencias sociales y decía, "Ay, qué pesado". O sea, para mí el profe de historia era sentarme a luchar contra el sueño, contra las ganas de... Casi siempre Sí, ha sido así. el profe de geografía era para marearme. Y yo decía, "¿Y qué hago con esto?". O sea, también, ahora que veo el pasado, me doy cuenta que soy el maestro que quise tener en su momento. Soy el profe de sociales que en su momento me hubiese gustado tener. Y que pues no tuve y quizás me empujó a buscar transformar un poco la forma de enseñar las sociales, sí, tal cual. Así fue que llegué a estudiar sociales en mi universidad. Bueno, cuéntame un poquito la historia de tú, bueno, me imagino por qué sales de Venezuela, creo que eso es obvio, y más en estos tiempos tan coyunturales que estamos viviendo, pero te vas, no llegas aquí directamente a Colombia. ¿Para dónde te vas? Pues yo en la universidad tenía ciertas cosas que realizar. Como estudiante becado tenía que cumplir con unos estándares, tenía que participar en actividades extracurriculares. Ahí en la universidad entré al coro de la universidad y empecé a aprender qué era el canto. Ahí me clasificaron en voz, me dijeron, bueno, tú haces esto, vas a hacer esto, esto y esto. Y ahí también empecé a dirigir coros con mi profesora de dirección coral. En ese contexto, pues creé un proyecto de cultura de paz en la universidad para trabajar en una comunidad bastante violenta y con situaciones muy fuertes ahí en Ciudad Guayana, que es una ciudad del estado Bolívar en Venezuela. En esta ciudad empezamos a crear actividades para atraer a los jóvenes y a los niños a hacer cosas diferentes. O sea, el común denominador en este tipo de comunidades era escuchar que no, que mataron a tal persona, o sea, muchas Muy situaciones de violento. violencia y de dolor muy, muy fuerte. Y que no estaban alejados de los jóvenes y los niños. O sea, ellos también podían sentir en carne propia lo que ocurría. Sin embargo, pues vamos a esa comunidad, éramos cuatro jóvenes de la universidad, y empezamos a ver por dónde nos vamos. Intentamos el deporte, pero yo nunca he sido bueno en el deporte. O sea, yo hago deporte porque me toca, no porque quisiera. Entonces, intentamos el deporte y ahí hubo una respuesta, pero entonces llegamos a la parte musical y logré crear en esa comunidad mi primer coro infantil. Se llamó Coro Infantil Yuval. Y nace luego de esto un coro juvenil en la misma comunidad. Ese coro duró unos 4 años. Realmente hubo niños que comenzaron en infantil, llegó su adolescencia y pasaron al juvenil y seguían ese proceso muy lindo, muy bonito, que eran niños que estaban acostumbrados a escuchar en su día a día disparos, insultos, groserías, y que de otra manera empezaron a escuchar fueron acordes musicales. Eso me pareció tan bonito porque eran niños que jamás se imaginaron estar cantando en una iglesia, en un escenario. Para ellos era algo totalmente Imposible. ajeno a su realidad y a su rutina. Entonces, en esa comunidad empecé a trabajar con unas hermanas mexicanas, llamadas Maestras Católicas del Sagrado Corazón de Jesús. Con estas hermanas, no digo hermanas de rol, sino hermanas porque hicimos muy buena amistad con ellas. Trabajamos muchos años y fue un proceso muy bonito de conocer culturas, de integrarnos. Sin embargo, ya se empezaba a ver lo que iba a ocurrir en Venezuela, ya empezaba a haber situaciones con el socialismo y a ellas le negaron la visa y Ok. prácticamente las expulsaron del país.
Sin embargo, quedó la amistad a través de las redes sociales y cuando ya yo me gradué de la universidad y digo, bueno, ¿y qué hago? O sea, me gradué y aún así no tengo cómo apoyar a mi familia, cómo apoyar el proceso de mis hermanos y dije, no, me va a tocar salir del país. O sea, no fue una decisión que yo quise, me tocó por el contexto y lo que estaba Por la ocurriendo. necesidad. Y pensar en eso, en que yo como hermano mayor tenía que responder por mi mamá, por mi padrastro, por mis hermanos. Y pues me empiezo a pensar, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Estas hermanas tenían un trabajo muy lindo en Perú, en Lima, y me sonó la alternativa de poder irme para allá. Me asumo ese doloroso proceso porque no fue nada fácil dejar, yo fui un niño muy cuidado, muy consentido, muy protegido, y pues eso hizo que... No, lo sabemos. Eso hizo que de una otra manera salir de mi casa, alejarme de mi familia, fue muy doloroso, pero bueno, me tocó hacerlo. Llego a Lima y pues no todo era Como que pinta. como me lo habían Sí, pintado. tenemos Porque, un trabajo acá sí, listo. porque No es así. estas hermanas que habían sido mis amigas, seguíamos siendo amigos, pero estaban en otras partes. O sea, una de ellas estaba en Canadá, la otra estaba en México. Y la que me recibió en Lima no me conocía, es más, era una hermana muy ancianita, bastante mayor, y que esa evolución de la religión actual que entiende que un joven también puede ser tu amigo, para ella no le parecía eso. Entonces que un hombre Estaba bien. estuviera, exacto, que un hombre estuviera en una casa de hermanas era como incorrecto. Entonces me dice, pecado. sí, me dice, listo, te puedes quedar acá, pero mañana tienes que buscar a dónde irte. Y yo, Dios mío, ya ahí yo no conozco este país, no entendía la moneda, nada. Pues gracias a Dios empecé a hablar con estas hermanas y ellas rápidamente se comunicaron con ella y sí, bueno, se logró arreglar la situación y bueno, me quedé allí con ellas un tiempito. Empecé a trabajar con ellas en un proceso de acompañamiento de un grupo también de laicos y pues poco a poco ahí la música empezó a ubicarme. ¿Cómo? Irte camino. Exacto, ¿cómo fue? Porque pues yo no tenía trabajo todavía, estaba con ese proceso de buscar, me tocó hacer trabajos como informales en ese proceso, sin embargo era como bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿cómo me voy ubicando? Ujú. ¿Qué trabajos informales? Me tocó ser seguridad en un conjunto cerrado, por Ajá. ser... Llamamos por aquí ser un celador. exacto, un celador, por ser grandote y pues el peruano común es muy chiquito, entonces Ahí que era... se escuchan los Uy, peruanos. sí, no, pero Mentira. luego conocí a muchos peruanos que realmente se convirtieron en familia porque pues la amistad que desarrollamos fue muy linda y también fue gracias a la música que ya más o menos vamos a hablar de eso en un ratito. Ujú. Y como era tan grande y todo tan pequeño, o sea, la casilla del celador era así como, y yo quedaba, No cabían. sí, se me tocaba el techo de la cabeza, Y aguantar y ahí aguanté frío. 15 días. Y realmente me tocó una semana de día, una semana de noche. En la semana de noche yo decía, Dios mío, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo pueden lograr no dormir? Sin embargo, en esos días que me tocó trabajar así como celador, una de las chicas que pertenecía al grupo de laico me dice, ay, tú cantas muy lindo, ¿será que nos puedes apoyar en una misa que vamos a hacer en tal iglesia, porfa? Así. Yo, sí, claro. Y fui. Bueno, empezó la misa, empecé a cantar y chévere. Termina la misa y se me acerca el director del coro. Yo no sabía que en esa iglesia había un coro. El Ujú. director del coro de esa iglesia me dice, oye, ¿y tú dónde eres? Y yo, hola, mucho gusto. Ahí nos conocimos. Me dice, ¿no te gustaría venir a un ensayo del coro? Y yo, listo, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer. Vamos, entonces. Llegué al ensayo, me dijeron, listo, tú eres tenor, vas a cantar aquí, vas a hacer... Y ya, quedé adentro y yo, "Ay, y eso que, bueno, empezamos a cantar, me tocó... ya yo tenía un proceso de cantar en coros, Sí. pero en un repertorio un poco más, como más comercial, más Ah, internacional, pero un repertorio coral. Religioso, litúrgico, era la primera vez que lo cantaba, me tocó aprender muchísimo, me puse juicioso a estudiar cada partitura, cada pieza, cada audio. Tenía ensayos una vez a la semana, pero cada subgrupo del coro ensayaba en otros días. Pues yo iba a todos los ensayos de todos los grupos con tal de aprenderme todo eso súper rápido. Y sí. gracias a esto empecé a conocer a todos los miembros del coro. Y me di cuenta que, bueno, algunos eran maestros, había de todo un poco. Todos eran Ujú. profesionales en su área específica y aparte se dedicaban a la música. Muy buenos músicos todos. Y esto me empezó a abrir puertas. O sea, me ubicaron en un colegio, me dijeron, oye, mira, ¿por qué no metes estos papeles acá? Y poco a poco con ellos conseguí residencia, habitación, trabajo, amigos, familia. O sea, empecé como a crear un núcleo, un muro de contención, una red de apoyo Red de apoyo. basado en la fe y en la música, que era lo que nos compenetraba. Poco a poco fue
ese proceso de descubrir cómo la música fue ese agente catalizador de emociones, que nos fue ubicando corazones diferentes y culturas diferentes, pero que... Pero con un mismo Exacto, objetivo. exacto, y que la música hacía que nuestros corazones pues empezaran a latir juntos, a pensar en un propósito en común, como era animar las misas para el resto de los feligreses de la iglesia. No, pues me parece muy bonito y es volver al inicio otra vez de la música vuelve sana, vuelve, salva, vuelve y te da ese clan, esos contactos que son tan necesarios para crecer en el área que sea. Y creo que eso es algo que hemos descubierto durante estas diferentes entrevistas, es que es mucho más valioso tener un buen amigo, que es lo que decimos nosotros, ese contacto que te dice, ve allí o te recibo en mi casa, ensayemos esto, lo otro, y empiezan a pasar cosas muy bonitas y muy interesantes y a crecer en este mundo artístico y de la música. Bueno, y cuéntame, ¿ahí ya facturabas? No. Esto era Sí, no, por no. amor al arte. Era por amor al arte, sin embargo, eso me ayudó a abrir otras puertas. Si yo hubiese pensado directamente en que, ¿y cuánto me pagan? Dinero. Tal vez no hubiese pasado nada. Claro. Yo siempre he sido mucho de ser muy emocional. Y si yo siento el amor por lo que voy a hacer, sí, si siento el amor por lo que voy a hacer, listo, lo hago y ya después vemos qué pasa. O sea, muchas cosas en mi vida han ocurrido así, pensándolo bien, muchas cosas han pasado así. Me dicen, ¿te animas a tal cosa? Y yo sí. Y después digo, ¿cómo? No sé cómo lo voy a hacer, pero llega un punto en que todo se va dando poco a poco. Entonces, no tenía pago de ningún tipo, todo lo hacía por el amor a la música y a darle una finalidad a ese amor. Pero eso a su alrededor fue ocasionando otras cosas. Sí. Poco a poco me fueron conociendo como persona, se dieron cuenta que, bueno, tenía ciertas habilidades o talentos que podían aprovecharse. Poco a poco me permitió, es más, ese mismo proceso se fue sumando y en este coro al tiempo, yo duré ya en Lima un año, a los 4 meses, 3 meses, me propusieron si quería crear un coro infantil en la misma parroquia. Entonces era mi segundo coro infantil. Este coro se llamaba Puericantores. Entonces el proceso con ellos fue muy lindo. El tercero, perdón, porque ya tenía otro también en Venezuela. Se llamaba Parvoli Divini, que fue el segundo. El tercero que creé allá, esta vez fue con compañeros peruanos y pues era el profe de música de ellos. Sí. Y eso me permitió que me fuesen conociendo cómo podía trabajar con los niños. Me tocó estudiar también otra vez otro pocotón porque tenía que aprenderme un repertorio de otra cultura. O sea, para ellos su repertorio era muy, muy particular y me tocaba aprender, me tocaba estudiar. Sin embargo, la educación y la música desde ese momento empezó como a ensamblarse. O sea, puedo planear mi clase y organizar mi inicio, desarrollo y cierre como todo maestro, pero usando la música. Entonces poco a poco empecé a practicar, porque en un principio yo lo tenía todo separado. Cuando yo estudié música era música y punto. Cuando estudié educación era educación y punto. Y jamás se me ocurrió Ciencias unirlo. sociales. Jamás se me ocurrió mezclarlo. O sea, yo iba a explicar los departamentos de Colombia y bueno, la lista es esta, punto. Ya. Nunca se me había ocurrido unirlo. Sin embargo, en Lima empezó ese proceso como a darse poco a poco, sin intención tampoco. También fue como buscando la forma de hacer mi trabajo de la mejor manera. Entonces, poco a poco nació este tercer coro infantil. Sí, nació este tercer coro infantil y eso hizo que otras personas me conocieran un rol diferente. Primero me conocían como el cantante. Ahora era el profe que enseñaba canto. Y pues poco a poco se fue dando este proceso tan bonito. Bueno, y después de Perú, ¿a dónde viajas? Estaba en Perú y ahí me sale, bueno, antes de irme a Perú, cuando estaba en la universidad, yo viajaba mucho con la universidad representando a Venezuela en diferentes festivales de canto coral. Con la universidad conocí muchos países, en uno de esos vine a Colombia y participé en un festival en Buga. En este festival conocí a varios coros colombianos, entre ellos un coro de la pedagógica de aquí de Colombia. Y hice muchos amigos, muchos contactos y bueno, todos éramos estudiantes de educación. A los que conocí estudiaban educación para enseñar música. Pero bueno, éramos igual maestros o futuros maestros que empezamos a hacer amistad. Y cuando estoy en Lima me sale la posibilidad de que necesitaban un profe que enseñara música y sociales aquí en Colombia. Entonces me dice, oye, ¿tú que te dedicas a eso no te gustaría? Y yo dije, bueno, pensando, dije, bueno, Colombia y Venezuela están muy cerca, pudiera visitar a mi familia tal vez más seguido. La cultura se parece mucho más. O sea, yo adoro a mis hermanos peruanos. Sin embargo, había muchas cosas que a veces culturalmente como que no era muy parecido. Claro.
Pero pensé, bueno, tal vez en Colombia siento un poco más De apapacho, sí, de exacto, de calorcito acogida. familiar, exacto. Y dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos. Y llegué acá un 28 de diciembre a ver qué se ¿Cómo podía era la lograr, sí, propuesta? qué se iba a lograr, sí. ¿Y a dónde llegas? ¿A Bogotá o llegas aquí a la Llego Calera? directamente al frío y alto, Al páramo, sí, Calera. Realmente a mí me habían dicho que era frío, pero nunca me a la imaginé que casa tanto. del frailejón Sí, Ernesto exacto, Pérez. exacto. Tanto así que en mi primer año me costaba mucho respirar. O sea, era, La Pau, altura. en serio. O sea, yo estaba en Venezuela, mi ciudad estaba a 24 metros sobre el nivel del mar. No imagino. Lima está a 0 metros sobre el nivel del mar. Saltar acá a 3000 metros de un solo, por 3700 eso, o más sea, cerca de las tanto estrellas. es, sí. O sea, yo estaba con los niños y estaba cantando y jugando y me movía y me faltaba el aire, me mareaba, me fatigaba, tenía que sentarme. Así pasé más o menos un año porque el proceso fue difícil. Mientras te Sí, adaptabas, mientras el me cuerpo adaptaba. se Sin adaptaba. embargo, llego acá y me dicen, bueno, vas a trabajar con niños. Y yo, uy, con niños. Listo, yo trabajo con niños en la música, pero no enseñando sociales. Ese fue Ujú. el siguiente reto a enfrentar, porque en el anterior era trabajar con los niños de otras culturas, pero era en lo que yo ya estaba haciendo, enseñar música. Entonces, bueno, no era tan complicado. Pero acá enseñar sociales a niños pequeños nunca lo había hecho. Ujú. Y era como que, bueno, ¿cómo lo hago? O sea, Cómo captar su atención, exacto. porque ellos O son sea, y como son niños tan pequeños, su atención es muy corta, se aburren con cosas tediosas. Tengo que buscar la forma de hacerlo un poco más dinámico. de Ahí, hacerlo en atractivo. ese momento empezó a construirse el profe Miel, porque en ese momento empecé a buscar otras cosas y decía, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Qué hago para que los niños puedan verme más cercano? Porque en un Ujú. principio era el profe de las piernas largas, así me llamaban. O sea, yo veía hacia arriba y veía piernas y nada más porque eran muy chiquitos, pues. Claro. Entonces, ¿cómo hago para buscar una forma de que la clase sea más divertida? Más Bueno, empecé a darme cercanía. cuenta que la música les gustaba mucho. Entonces, bueno, Ujú. cuando era el profe de música, estaban conmigo de lleno. Cuando era el profe de sociales, a veces era como que sí, que no, que bueno, vamos a ver si podemos unirlo. Y poco a poco empecé a utilizar ciertas canciones que escuchaba. En un principio fue así, que escuchaba en las redes y decía, bueno, vamos a aplicar esta canción a mis niños. Sí, Ya después empecé a construir yo mis propias canciones respondiendo a las necesidades que veía en el salón, a la edad de los niños, al salón en particular, algún DBA que no se quedó claro en el salón. Poco a poco empecé a buscar estrategias para hacer que ese tema fuese un poco más divertido y que llegara a ellos más fácil. y a mí me gusta mucho ya que llegas a esa parte que yo he escuchado, tu versión de arroz con leche, que viene muy, muy acorde a la problemática que hay tan grave, aún a pesar de que se trabaja mucho desde muchas áreas de muchas campañas. Y sé que los colegios y sé que los profes, ustedes hacen un esfuerzo inmenso para que esto no suceda, pero sigue pasando el bullying, sigue pasando que me siento inseguro, me siento insegura, no solamente por el entorno del colegio, sino también en casa, Sí, también claro. en otros ambientes. Entonces cuéntame un poquito la historia de arroz con leche. En la canción de Arroz con Leche, pues nació como, yo empecé a ver cierto tema con los niños, de que había cosas que, y obviamente no es culpa de ellos, simplemente repiten patrones, pero Sí. había cosas donde un niño le decía, no, no, no toques eso porque eso es de niños, o a las Ujú. niñas, las niñas se quejaban porque no la dejaban entrar a la cancha, porque es que no, la cancha es para jugar fútbol y el fútbol juega solo los niños. Lindo. Empecé a ver ciertas cosas y encontré un cuento muy lindo que se llama Los niños también pueden. Y lo giras y dicen Las niñas también pueden. Lo compré por internet y me pareció un cuento tan lindo. Y la clase estaba basada en el libro. No existía Sí. canción de arroz con leche, no existía nada de eso, sino que era el libro como tal. Y Ujú. empezamos a leer el libro en plena clase, a conversar, a ver situaciones. Y el libro empezó a sacar ciertas cosas de ellos mismos. Ok. En algún momento, Una catarsis. sí, en algún momento, el primer encuentro fue con grado primero. Y empezamos a leer el cuento y yo emocionado con el cuento. Y de repente decía, las niñas pueden jugar fútbol. Y salta por allá un niñito y dice, no, eso es de niños. Y empezaron las niñas por acá, ¿pero por qué? Y entre ellos mismos, un niño de 6 7 años, empezaron ellos a debatir si era o no era de niñas o de Niño. niños. Y empecé a tomar ciertas cosas entre ellos mismos y eso fue lo que construyó las estrofas de la canción, porque el coro ya existía. El coro de la canción se hizo hace mucho tiempo en una campaña feminista. Yo lo había leído que era en Bolivia, pero no sé bien dónde fue el asunto. Sin embargo, no me sentí tan identificado con solo el coro porque decía, siento que se va al otro extremo y no es lo que quiero, o sea, ni lo uno ni lo No otro. se trata de polarizar. Exacto. Ujú. A este coro le creé 3 estrofas basadas en estas experiencias con mis estudiantes.
hay palabras que mucha gente a veces ve en las redes sociales, dice por allí, este profe es una maravilla, yo lo sigo en todas sus redes. Bueno, muchas veces pasó que en las redes empezaron la gente a reaccionar a este trabajo y Sí. me decían, no me gusta la palabra princesas. O sea, Ok. a las personas, a las chicas, Encasillar, sí, eso. a las chicas que están más enfocadas en el tema feminista les incomoda la palabra princesa o el término Ujú. princesa. Pero yo dije, hay niñas que les gusta sentirse princesas o que las trate como una princesa. Entonces, yo intencionalmente cuando creé esta estrofa coloqué que dijera, yo soy la princesa que puede luchar. Esa fue la segunda Ajá. palabra que me dijeron, ¿por qué lucha? ¿Por qué incitar a la lucha? Entonces yo dije, pero es que, ¿qué tiene de malo la palabra lucha? Busco en internet, de verdad entré a Google y escribí lucha, definición, y decía un proceso de constancia, de perseverancia, de encontrar una dificultad e insistirle hasta lograrlo. Ok. Entonces yo decía, eso no es malo. No. Asociarlo a otra cosa sí, pero la palabra lucha como tal no es malo. Entonces esa fue la segunda palabra que coloqué con toda la intención. Yo soy la princesa que puede luchar. Mira, ahí metí lo que me contaban las niñas, que puede jugar fútbol y también pintar. Porque muchas veces las artes se han asociado con solo las niñas. Ujú. Ay, no tengo a mi niña y la coloco en ballet, en pintura, en coro y no sé qué. Y al niño no. ¿Por qué al niño no lo colocan allí también? No, al niño lo lleva a karate, lo lleva a fútbol, lo lleva... Pero ¿y cuándo se ha dicho que una cosa es para uno y otra cosa es para lo otro? No. Ahí nace la segunda estrofa, que es la de los niños. Dice, yo puedo cantar. Muchas veces pasaba que yo veía coros infantiles dirigidos mayormente por mujeres, porque para el canto coral infantil es más fácil una mujer porque su registro es muy similar al de las niñas, al de los niños. Sí. Para un hombre, para yo enseñar canto, me toca hacer en falsete, porque los niños empiezan a imitar mi registro y empiezan a hablar más grave, aunque soy tenor, pues mi registro cuando el hombre se desarrolla baja de rango y pasa a ser ya voz de hombre como tal. Me Sí. toca hacerlo en falsete para que ellos puedan imitar. Y veía que estos coros dirigidos por profes mujeres eran todas niñas. Por ahí había uno que otro chico, pero era muy poco común ver niños. Pero en mis coros, en los coros que yo había creado, había la mitad del coro hasta más de chicos. Niños de todas las edades y tenía muchos varoncitos allí. Y era porque veían en mí ese reflejo de que podían terminar cantando como yo. Se identifica. Exacto, Ujú. se identificaban y eso permitía que el canto coral no fuese solo de niñas, sino que había niños. Por eso que la estrofa del chico comienza así. Yo puedo cantar, bailar y cocinar, porque los chicos también pueden bailar. ¿Qué problema hay con eso? O sea, las artes son para quien lo disfruta. Por eso dice, Ujú. yo puedo cantar, bailar y cocinar, Así es. porque ciertamente a veces pasa que dicen que no, que la cocina es para mujeres. Ujú. Entonces cometemos el error de no inculcarle a un futuro esposo que ayude a su esposa, Sí. que le ayude en las cosas del hogar y no dejarla separar esa situación de que el hombre, no sé, en la sala, en el Sí, cuarto. tiene unos roles y la Exacto, mujer exacto, otro. exacto. Ajá. Mientras que si creamos un esposo que en su desarrollo como pareja también entienda que puede compartir deberes del hogar, también el trabajo, pues siento que eso equilibraría un poco ese tema de presión entre uno y otro. Entonces por eso la estrofa va así. Canta, yo puedo cantar, bailar y cocinar. También llorar es bueno si te sientes mal. Yo fui un niño que en su momento me decían, no llore, que los hombres no lloran. Y decía, oye, ¿cómo eso puede afectar en un futuro? ¿Cómo te puedes convertir en un adulto que no sea capaz de llorar o que se reprima el llanto porque los hombres no lloran? Ujú. Oiga, o sea, eso en qué edifica al ser humano, en qué edifica al hombre. O sea, No. llegamos a ser un hombre que no gestiona sus emociones, que no sabe cómo expresarlo, cómo Castrado canalizarlo. emocionalmente. Exacto, tal Así cual. es. Digo, ¿cómo esto ha sido el crecimiento tuyo a través de las redes sociales? Esto ha sido una tremenda arma, es una tremenda arma para el crecimiento, no solo de tu carrera como profesor, sino también de tu carrera musical, porque tú tienes tu música también, no solo para los niños. Sí. ¿Cómo has aprovechado esta herramienta? Pues te comento que en un principio todo mi crecimiento en las redes ha sido muy orgánico, o sea, no planeé nada de lo que iba a ocurrir realmente, o sea, todo ha sido una bendición que llegó poco a poco sin darme cuenta. Cuando llega la pandemia, me Sí. dicen, bueno, profe, tiene que seguir dando clases, usted verá cómo lo hace. Y yo, "Mm". En definitiva, no, a nosotros, Improvisa. exacto, a nosotros como profes no nos enseñaron nunca a trabajar con redes o a editar un video, a editar algo, y menos todavía a dar clase a través de una pantalla, menos.
Y yo siempre fui un profe muy cercano con mis estudiantes, de la edad que sea. Entonces, tener que dar clase a través de una pantalla para mí era tan difícil porque decía, ¿cómo le llego a mis estudiantes? ¿Cómo hago para que me sientan más cercano? Entonces dije, no puedo dar clase por Meet o por Zoom porque musicalmente hay latencia. Entonces yo cantaba y ellos ya respondían en otro momento y era todo complicado. Y dije, bueno, vamos a hacer videos. Pero entonces no tenía canal donde subir el video. Me tuve que crear un canal de YouTube para poder subir las clases. Sí. Estas clases gustaron tanto no solo a mis niños, sino también luego descubrí que muchos profes en otras partes de Colombia y países de Latinoamérica empezaron a usar mis clases porque estaba estructurado como una clase de maestros, o sea, inicio, desarrollo y cierre. Una actividad motivacional donde el niño se conectaba con la clase, el ejercicio puntual que vamos a hacer y el cierre para despedir y cerrar el proceso. Entonces, estas clases empezaron a usarse en otros lados y pues me di cuenta que mi canal empezó a tener más seguidores y dije, no entiendo por qué, pero bueno, dejemos que eso siga pasando. Sí. Más adelante, cuando ya empezamos a volver al colegio, empezó a usar mi celular para grabar ciertos momentos de la clase, algunos recursos que a los niños les gustaba mucho, y allí un primer video se hace viral en TikTok, que era un video donde enseñaba los departamentos de Colombia a través de música. Sí. Este video lo conocí por YouTube de otro profe, sin embargo, se adaptaba al tema para enseñar a mis niños. Clase. Sí, entonces le hacía un juego previo, ahí se mezcló el ligonel anterior que trabajaba animando a las niñas con el profe de sociales y con el músico y empecé a agregar canciones y juegos a través de la música en la clase. Entonces los niños, sin darse cuenta, empezaban Amazonas, Leticia, Antioquia, Medellín y poco a poco se aprendieron los 32 departamentos sin darse cuenta. Claro. Y chistoso que ni siquiera eran solo ellos, sino también la mamá en la casa se lo aprendía, el papá, el abuelo, el tío, y si no se lo aprendían, ellos mismos los corchaban. A ver, Daniel, ¿te sabes la capital de Amazonas? Entonces, poco a poco empezaban a motivarse la familia a aprenderse los Aprender la departamentos. canción. Y a veces pasa que en una actividad grupal en el colegio, yo pregunto a todo el mundo, ¿capital de Arauca? Y todos, Arauca, bro. Todos se lo saben de memoria gracias a la música. Qué chévere. Entonces, poco a poco fue ese crecimiento. Ya después empezaron a surgir otros videos que se hicieron virales, pero siempre basada en ese proceso de enseñar en algún tema específico que se le dificulta a los niños a través de la música. Sí, yo creo que es esa famosa frase de que te llega el momento del éxito. De repente es una carrera de cuántos años sigo, de cuánto esfuerzo. Pues uno dice, Desde los 15 años, sí, podemos se pone a decir tu pensar, edad, ¿cuántos? 35 tengo ahorita. Ahí, anoten. Sin embargo, pues sí, yo digo que desde que yo toqué la guitarra por primera vez empezó este proceso, Claro que sí. porque no era algo, digamos, formal, pero empezó esa parte emocional que es tan importante ahora en la educación. O sea, en una educación basada solo en conocimientos no Funciona, llega no mucho, funciona. pero si trabajamos la parte emocional para poder enseñar algo, yo siento que eso queda mucho más profundo y más fijado, no solo en la mente, sino también en el corazón y en el alma. Así es. Entonces, ese primer encuentro no era formal el conocimiento, pero era algo más emocional, que me dio el autoestima, el valor para sentirme útil en algo, y ya después de ello decidir, quiero estudiar tal cosa, voy a estudiar música formalmente, voy a estudiar educación, voy a hacer esto. Y quizás ese valor que adquirí en ese momento fue lo que me hace ahorita ser el maestro que soy, un maestro totalmente diferente al común. Al tradicionalismo. Exacto, y no crees que no crees que es fácil, o sea, me ha tocado Romper esquemas no es exacto, nunca romper va a ser esquemas, así, exacto, no es ese es el fácil. término claro, romper esquemas. O sea, en su momento, el año pasado, cuando salió el primer video viral, me dio mucha credibilidad, gracias a Dios, porque muchos papitos se dieron cuenta de que, oye, al principio la frase era, no, el profe Iguarel es solo cantar y jugar, y ya, o sea, nada más. Pero se pudieron dar cuenta de que, en definitiva, a través del canto y del juego, el niño podía aprender y estaba aprendiendo, y aparte de eso lo disfrutaba, o sea, pedía No con es- no ansias, es forzado. exacto, pedían con ansias ver clases sociales. Y tú decías, oye, así no era yo cuando veía sociales. Yo decía, ay, no, voy a ver sociales. No, Ahora decía, sociales, bra. Yo decía, qué chévere que uno pueda transformar este paradigma. Sin embargo, digamos, todavía Latinoamérica en general, para no decir solo La Calera, Latinoamérica en general está todavía basada en una educación tradicional. Y tradicionalismo. hay papás que dicen, no, yo no quiero eso. Yo quiero que el niño aprenda del libro, del texto tal, de la página tal, la página tal. Y se hagan Así- 10 planas. Exacto, así no entienda, así no le vea utilidad a la educación, así no le guste, así el niño se sienta frustrado,
pero eso es lo que quiere. Ujú. Todavía me ha costado, día a día es una lucha constante, no por mi ego, no es por Igonel como profe, sino para que se entienda que la educación debe evolucionar, debe Sí. cambiar, y la música puede ser una herramienta para que pueda ir creciendo y transformando corazones. Bueno, Igo, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido, como siempre, un placer compartir contigo. Compartimos varios espacios. Estamos en el coro polifónico de la Casa de la Cultura y hemos estado también con la estudiantina compartiendo. He aprendido muchísimo de ti, del canto, pero más allá de eso, de la persona que eres, un muy buen amigo, un muy buen ser humano. Creo que los 15 minutos de fama No me han cambiado. Sí, no te han cambiado. Eso ha sido muy bonito. Y pues nada, un consejo que tú le quieras dar a los que nos están escuchando, que están luchando desde las artes para lograr vivir de ellas. Pues yo pienso que siempre algo que he sentido como un motor para continuar es sentir que la pasión está presente. O sea, cuando tú sientes que haces algo sin pasión, sin amor por el proceso, siento que ahí ya la batalla está perdida antes de comenzar. Entonces, mi consejo principalmente sería hacer la música con pasión, con amor, ejercer la música a través que se convierta en tus dos manos y sea esa herramienta para transmitir lo que quieras transmitir, ya sea un sentimiento, ya sea un conocimiento, ya sea una reflexión, ya sea una experiencia, pero que la música pueda ser esa herramienta que utilizas desde el amor para transformar mentes y corazones. Ujú. Y ahora, recomiéndanos de tu playlist privada un par de canciones que quieras que todos escuchemos. Pues obviamente, si no lo hago, seguramente la gente va a decir, ¿cómo no vas a cantar esa? Pero bueno, iniciaríamos con El arroz con leche, porque es una canción Me encanta. realmente el impacto que ha tenido en las redes sociales ha sido muy grande, porque no solo le gustó a los niños, sino también hay muchos adultos que he descubierto que me reconocen, oye, estás curando a mi niña interior, estás curando a mi niño interior porque yo fui una niña que le decían no juegue con pelotas porque eso es de niños. Y así ha ido muchas experiencias y muchas personas se han sentido identificadas con esta canción. Tan bonito, nunca me imaginé que pudiera ocurrir, pero bueno, así fue que nació. Va así. Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte te quiero yo. Entran las niñas y dicen, yo soy la princesa que puede luchar, que puede jugar fútbol y también pintar. Entran los niños y dicen, yo puedo cantar, bailar y cocinar, también llorar es bueno si te sientes mal. Y juntos dicen, felices sí, cohibidos no, las artes, los deportes nos divierten a los dos. Muchas gracias. Sí, esa canción se ha vuelto un ícono porque nos trabaja el tema de los estereotipos, que es algo que a veces nos lastima tanto inconscientemente, que nos reprime en ciertos rincones y que te convierte en un adulto que tiene muchos muros que te contiene y que a veces te quita hasta la felicidad. Entonces, entender que yo puedo practicar un deporte, quizás obviamente no transforma el mundo con esta canción, pero sé que con claridad se puede sembrar esa semilla que te haga discernir más adelante y decir, oye, ¿por qué no? Si yo quiero hacerlo, si siento que no le hago daño a nadie con cantar, con cocinar, con pintar, con bailar. Esa es una, por ejemplo. En una ocasión estaba enseñando los días de la semana a los niños de grado primero y dice, mira, no se los aprende, ¿y cómo hago? Y dije, bueno, vamos a crear esta canción a ver si... Y con eso se lo aprende. Y ahora lo cantan a coro todos así y lo disfrutan como estrella de rock and roll. Va así. Los días de la semana, hoy te los vengo a enseñar. Los días de la semana, hoy te los vengo a enseñar.
bailando y cantando, los vas a recordar. ¿Cómo dice? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado también y el domingo. Para terminar, bailando y cantando, los vas a recordar. Y todos así mueven el caballacito. Se la gozan muchísimo. Y como estas han surgido muchas canciones para iniciar la clase, por ejemplo, ellos se han vuelto que si no canto la canción de inicio, como que no arranca la clase, profe. Entonces, hay muchas que crean y que desde preescolar se la van aprendiendo. Y a veces digo, hola, buenos días, ¿cómo están? Qué alegría poderte saludar. Vamos a la clase musical, donde muy feliz serás. Todo ellos la cantan y se la sienten haciendo. No, pero es que mira cómo se transforma el ambiente. Sí. Ya se hace algo más tranquilo, de pronto no sabemos con qué cargas vienen de su casa, se relajan y entran en disposición para recibir la clase del profe Miel. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Igonel, y a todos los que se quedaron hasta este momento en esta maravillosa entrevista. Y como siempre, no olviden subirle el volumen a sus sueños.